De junio del año 2023. Soy Wilmer Domínguez del canal Inti Noticias y siguiendo con la saga de temas relacionados con la medicina, en particular la temática del cáncer que se ha convertido definitivamente en una pandemia a nivel mundial, tenemos hoy día dos invitadas de super lujo, porque profesionales como ellas es difícil encontrar que brinden entrevistas fácilmente. Sin embargo, lo han hecho y el día de hoy tenemos a Silvia Ángel, que ella es psicóloga, especialista y está colaborando en la clínica del Dr. Boters en la terapia también del cáncer. Y también tenemos a María del Pilar Bastida, que ella es de formación economista, pero que desarrolla el tema de la antroposofía y también temas de pedagogía hace muchos años y nos va a acompañar ella también. Así que yo te pido por favor, antes de seguir, que dejes un like, nos ayuda mucho en las redes sociales y hace viral el vídeo. Y si te gusta también, deja tu comentario, tanto si te ha gustado como si no te gusta el vídeo para nosotros poder mejorar. Dicho esto, saludamos a Zaira Mercado, quien se conecta desde México. Bienvenida Zaira, qué bueno que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. También saludamos a Carla Seider. Dejen por favor a medida que va transcurriendo la entrevista sus preguntas, consultas que puedan hacer, que quieren que se las hagamos a nuestras hermanas aquí presentes. Cualquier pregunta vamos a tratar de transmitirla. Gracias Isabel Cornelio, un saludo hasta Argentina, hermana, qué lindo que estás aquí. Irma, gracias, ¿cómo estás? A Sao Paulo, Brasil. Wow, estamos de todo el mundo presentes. Pues sin más preámbulos, comenzamos en un nuevo programa aquí en Inti Noticias. Gracias, bienvenida Silvia, bienvenida Pilar, un gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para empezar me gustaría, si fueran tan amables, un breve resumen autobiográfico o lo que queréis contar de vosotras para nuestros amigos que obviamente no les conocen. Brevemente, si podéis empezar, adelante por favor. Adelante. Adelante. Silvia, empieza tú. Bueno, aquí vamos. Primero que todo, saludarlos. Encantada de saludarlos, aunque no les veo las caritas, me las voy a imaginar. Mi nombre es Silvia Ángel, yo soy psicóloga clínica, trabajo como psicoterapeuta antroposófica en el área de la psicooncología desde hace más de 25 años con el doctor Botero, trabajando siempre en equipo desde una visión integrativa del cáncer. ¿Cómo empezó mi búsqueda? Pues empezó con una pregunta. La pregunta por la enfermedad y por el sufrimiento del ser humano, el sufrimiento psíquico y físico. Esto me llevó a estudiar la psicología clínica. Posteriormente avancé hasta el tema del psicoanálisis, seguí profundizando en el área de la psicología humanista y buscando dónde resolver mi pregunta. También amplié con otros paradigmas como la homeopatía, la acupuntura. Sin embargo, yo no lograba resolver esta pregunta satisfactoriamente porque siempre encontraba una dualidad entre la psique y el cuerpo. Encontraba una psique definida como o expresada dentro de sus funciones como una expresión de la neurotransmisión, ¿no? Definida a nivel bioquímico, y luego por el otro lado, en la otra polaridad, encontraba una emocionalidad pegada a las vísceras, un cuerpo pegado, unas emociones pegadas a lo corporal, a lo orgánico. Entonces me pregunté, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Cuál es la imagen del ser humano que puede darme una respuesta a esta pregunta? Y así fue como encontré la antroposofía. Y en la antroposofía logré de alguna manera encontrar una superación de esta dualidad y esta fragmentación en la que se encontraba la visión del ser humano y encontrar una unidad que fuera a partir de la cual fuera posible rescatar la dignidad del ser humano, de ese ser humano que construye una vida, una biografía, hace su historia, y resignificar el dolor y el sufrimiento del ser humano.
Me interesé desde siempre en el cáncer, en la psiconcología. Desde ese entonces, como muchos otros buscaban en los años 80 y tenían esa imagen del cáncer de aquel entonces, era difícil, terrible, era una enfermedad complicada, y se tenía la imagen de que la psicopatología que habría unida sería tan grave como la enfermedad misma. Sin embargo, hoy en día se sabe que no es así. Estas personas transcurren tranquilas, serenas y no manifiestan ningún tipo de expresión psicopatológica que que pueda explicar la enfermedad. En ese trabajo con la psiconcología empecé a trabajar y es lo que hoy hago y es lo que quiero compartir con vosotros. Muchas gracias, Silvia, muy Sí, amable. Adelante, Pilar, por favor. sí. Bueno, yo nací en Perú, una familia grande, y a los 25 años estudié economía. A los 25 años vine a Estados Unidos y a través de mis hijos encontré la educación Waldorf y a través de la educación Waldorf encontré la antroposofía. Y ahora mis intereses son muy amplios. Me interesa mucho la medicina antroposófica, la agricultura biodinámica, la pedagogía Waldorf, por supuesto, y ahora estoy tratando de empezar un canal de YouTube, gracias a Wilmer, que me ha estado animando por varios años, en donde quiero hacer resúmenes de expertos en esas diferentes áreas. Y entonces estoy feliz ahora de poder conversar con ustedes y profundizar en este tema tan importante que es la relación entre el cáncer y el aspecto anímico de las personas. Ujú. Muchas gracias, Pilar. Pues vamos a entrar el tema. La verdad que es un tema apasionante. El doctor Camilo Botero en una entrevista anterior, que por cierto se ha hecho viral, ese video tiene más de 15,000 reproducciones, ya nos permitió intuir algo, pero ahora lo vamos a desarrollar más. Hay Gracias. componentes, podemos decir, Silvia, psicológicos en la configuración o el nacimiento, en la génesis de algunos tipos de cáncer o general. ¿Qué podemos entender? ¿Cómo comprender que las emociones o temas personales, internos, emocionales o psíquicos, qué tienen que ver con la formación del cáncer? ¿Hay alguna relación? Sí, hoy en día se sabe que hay una relación directa. Todo lo que vivimos a nivel anímico y en nuestra vida impacta directamente a nivel del sistema inmune. La cuestión es preguntarse, porque cuando se ve la epidemiología del cáncer, realmente nos asombramos cuando vemos la estadística actual, es que para el 2030, una de cada tres personas será diagnosticada de cáncer. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde están estas personas ahora? ¿Cómo encontrarlas y diagnosticarlas? Vemos aquel iceberg que estáis viendo en la imagen anterior, que es esa gran roca sumergida en el agua, la gran base sumergida en el agua, y solamente sobre el océano está la punta del iceberg. Esa fase, esa puntita que está sobre el océano, es el momento del diagnóstico, o sea, en la fase final del cáncer está allí el cáncer emergiendo, pero todo lo que hay en la base del iceberg es justamente el terreno que hace posible que emerja el cáncer, y esto tiene una duración aproximadamente de unos 7-15 años, en que se va conformando poco a poco, invisiblemente y silenciosamente este terreno, y los primeros síntomas están a nivel anímico. Por tanto, sí, hoy está claro y definido y es muy importante porque podemos actuar a nivel preventivo. Yo quería comentarte, Silvia, estuve pensando, ¿no? Hoy día, antes de la reunión que estamos teniendo ahora, cómo es tan evidente en el mundo que el cáncer es una epidemia. Yo no creo que no conozco una persona que no tenga un familiar cercano, un amigo que no haya tenido cáncer. Y de otro lado, también vemos en el mundo que hay una epidemia de enfermedades mentales, depresión, suicidio, angustia, no, muchísimos
casos de situaciones de enfermedades mentales, pero estamos tan compartimentalizados, nuestra educación ha sido tan compartimentalizada que no nos damos cuenta, ¿no?, que puede haber un lazo, ¿no? Y eso a mí me parece algo extraordinario lo que estás haciendo tú con el doctor Camilo Botero, ¿no? Vi la entrevista que le hizo Wilmer y les aconsejo que la miren porque está fabulosa, ¿no? Y él ahí comentaba algo muy importante que es la fiebre, ¿no? Cómo la fiebre es una forma simple de también darse cuenta si uno está en esta precancerosis, si uno está gestando, si en el cuerpo se está dando este cáncer. Entonces, ¿cómo quisieras tú continuar explicándonos esta relación que tienes tú con un doctor oncológico me imagino que él se encarga más de la parte física, de remedios como el muérdago, que es fascinante, ¿no? Cómo opera. Y me imagino que tú estás trabajando más en el nivel psicológico. Entonces, explícanos un poquito, quizás, cómo es esa terapia. Vamos a ir por partes, una por una. La primera cosa que hay que tener en cuenta en la formación de ese terreno psíquico precanceroso y que hay que decir con claridad es que el cáncer no es una enfermedad psicosomática. Y esto hay que definirlo claramente, es decir, cuya causa estuviese exclusivamente en la esfera psíquica y por tanto podría ser trabajada con una psicoterapia, sino que para el cáncer hay múltiples causas definidas desde el medio ambiente, culturales, históricas, de la época también, genéticas. Lo que podemos decir hoy en día es que el efecto de estas causas es facilitado por una constitución anímica determinada. ¿Y qué es lo que define esta constitución? Nuestra actitud psíquica frente a la vida, nuestra actitud psíquica, frente a las dificultades, a los problemas, al dolor, a las sobrecargas anímicas, al estrés. Y entonces aquí ustedes se podrían decir que es la actitud, que es aquello de la actitud psíquica, ¿no? Y podemos definirlo como la manera como yo me posiciono frente a una realidad. Tenemos una realidad dolorosa frente a nosotros, por ejemplo, una dificultad, una crisis en nuestra vida. ¿Qué opciones puedo tener? Una, realmente supero este dolor, supero esta dificultad, me coloco en movimiento, busco soluciones a los problemas. Esta es una actitud transformadora que fortalece el sistema inmune. Y la segunda es cuando yo me entrego a ese dolor, me entrego a esa crisis. Y este camino tiene 3 vías propiamente. Una, me sitúo en el lugar de víctima. La otra, culpo a los demás de mi dolor. Y la tercera, guardo mi dolor en silencio, es decir, sufro en silencio y guardo mi dolor y me coloco una máscara de armonía superficial frente al mundo. Este terreno es el que forma el terreno precanceroso, es decir, todas las vivencias, toda mi actitud se convierte en una actitud pasiva, cargo sobre mí mismo el dolor, me aferro al pasado y reprimo, por decir así, todo mi dolor y lo que yo pueda sentir en lo corporal. Esta es la base más importante. Ahora, ¿pero qué es una crisis? ¿Qué es una dificultad? Podríamos decir, y esto es un aporte que hizo Rudolf Steiner y lo consideró como uno de los mayores aportes al mundo, que esa crisis surgía. ¿Qué es la crisis? Es realmente la confrontación de 2 corrientes temporales. La del pasado, lo que fuimos, aquella expresión de conflictos pasados, aquello que nos duele, y la del futuro, aquello que podemos llegar a ser. Estas 2 corrientes temporales se encuentran y en esa confrontación surge un conflicto, surge una crisis. Y en esa crisis, allí, en ese momento, yo debo tomar decisiones, debo actuar, puedo resolver
O simplemente puedo quedarme en una actitud pasiva, aferrándome al pasado, a la zona de confort, a mi zona segura y ignorando realmente aquello que viene desde la corriente del futuro, que es aquello que un ser humano puede llegar a ser. Es decir, el futuro es aquello que nos da la oportunidad de ser siempre alguien nuevo, nos da la oportunidad de ser siempre algo diferente. Entonces, en esa crisis y en esa confrontación que se forman en estas dos corrientes temporales surgen esas crisis, que hay de muchas maneras. ¿Cómo vienen las crisis? Pueden ser problemas, dificultades, pueden ser enfermedades, accidentes. Y es un momento realmente de conciencia doloroso, crítico, que de alguna manera nos lleva a tomar un cambio en la vida, una decisión. Y quienes han vivido estos momentos difíciles saben que a partir de allí se genera un nuevo impulso en su vida. Y esto es muy importante. Pilar, ¿quiere decir algo? Sí, sí. Em, Tú hablas de que una persona se puede sentir víctima de las circunstancias, ¿no? Como que yo no puedo hacer nada, los políticos, por ejemplo, ellos son los que deciden, yo no tengo ninguna forma de ingerir, o de repente que el marido o cualquier cosa que me trata mal. La otra es que le echo la culpa a los demás y la tercera es que me lo guardo, ¿no es cierto? Me lo trago. Sufrir en silencio, correcto. Sí, es como de repente una madre abnegada y de repente siente que los hijos no responden como yo hubiera querido, entonces dice, ay, como que me sacrifiqué todos los viajes que pude haber hecho, las vacaciones y yo dándoles todo a ellos y ahora no me responden como yo quiero. Y ese amargor, ¿no? Pero sí, en mi experiencia personal, en mi biografía, hace más de 20 años que yo tuve un accidente automovilístico y quedé en silla de ruedas. Y al comienzo, los primeros años fueron muy duros, porque yo me había identificado mucho con mis piernas, ¿no? Y entonces, habían psicólogos, porque estuve en el hospital como por 6 meses, y durante ese tiempo los psicólogos me decían que tomara antidepresivos, ¿no? Y yo instintivamente, sabía que no debía hacer eso, y no lo hice. No, pobre mi esposo, porque fue duro para él y para las personas cercanas a mí también, pero ahora con el tiempo me doy cuenta que fue lo mejor que pude haber hecho. Y recuerdo también que cuando mi hijo mayor estábamos en Lima y un doctor antroposófico holandés me recomendó que cuando tuviese fiebre le pusiera medias que remojara en agua, que cortara un limón por la mitad y lo pusiera contra un bol y lo cortara como si fuera aros de una bicicleta. Y entonces que lo apretara contra el agua tibia caliente y soltaba eso, el aceite esencial de limón, y que le pusiera esas medias de lana especialmente en los pies para bajarle la fiebre hacia los pies, pero que no le diera nada para bajarle la fiebre. Y a partir de ese día eso fue, instintivamente sentí que eso era lo correcto, que realmente eso era bueno para su cuerpo. Y yo, el gato se ha subido acá atrás. Pero yo creo que también instintivamente con el accidente ocurrió algo parecido. Y, y ahora, 21 años más tarde, doy gracias que fue así, porque ahora tengo tanta más perspectiva en tantas cosas. Y sí, pero tienes razón, o sea, es muy fácil irse a sentirse víctima o echarle la culpa a los demás, o te lo guardas, y las 3 cosas pueden ocurrir, ¿no? Con un evento fuerte, sí. Entonces, Silvia, ¿cuál debe ser la actitud correcta ante las vicisitudes de la vida, los golpes, los dolores, las frustraciones, todo aquello que nos va a venir y que tiene que venir a nuestra vida, ¿no? Para eso hemos nacido. ¿Cuál es la actitud correcta psíquicamente para prevenir no solo cáncer o cualquier otra enfermedad que pudiese estarse gestando? La actitud correcta es tener esa actitud activa transformadora, es decir, tengo un problema, busco soluciones, me muevo, siento angustia, pero aunque sienta angustia, yo trabajo, busco una solución a mi problema, me pongo en movimiento,
Es decir, podríamos decir un poco como dice la frase de Nelson Mandela, que es muy bella, la tienes allí, Wilmer. Él lo dice así: la última libertad, la libertad que nunca te quitarán, es tu libertad interior, tu libertad creativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esa libertad interior? Es la manera como yo me posiciono frente a una crisis, cómo yo me posiciono frente a un accidente, frente al dolor, frente a la enfermedad, cómo yo me posiciono frente a lo que me duele. Esa es la libertad interior. Por ejemplo, Nelson Mandela, sabéis perfectamente que estuvo muchos años encarcelado y que lo único que hizo fue no ser infiel a sus ideales, siempre los preservó, pero él tomó una decisión nacida de esa libertad interior y esa decisión fue la reconciliación. ¿Por qué? Porque él veía a los que lo tenían presos, sus carceleros, y veían que realmente eran víctimas de su odio y él decidió no odiar. Esa fue su decisión y a partir de ahí surgió esta frase, como en su libertad interior frente a una situación tan difícil como la que él vivía, él había decidido cómo vivir esa gran dificultad que estaba viviendo allí encarcelado sin poder realizar sus grandes ideales. Esta es la actitud. Y entonces, ¿qué nos hace mantenernos allí fijos, sin movernos? ¿Qué pasa? Claro, es un poco también como la necesidad de conservar esa zona de confort, aquello que hemos aprendido en el pasado, formas de comportamiento aprendidas, protocolos. Mm, Hay una, digamos que a nivel cultural y también a nivel histórico siempre ha habido el problema de la identidad. ¿Cómo puedo yo, que es la inmunidad realmente, marcando la identidad a nivel orgánico y también a nivel psíquico, cómo puedo yo preservar mi identidad en un mundo donde, mira, vivimos de las selfies, casi que la identidad está forjada a partir del reconocimiento que los demás dan de ti? O sea, dependo de lo que los demás reconocen y aceptan en mí. De esa manera yo me vuelvo pasivo. Quizás podríamos ejemplificar un poco esto nombrando, haciendo una imagen. Aquí está el sistema inmune y el ser humano allí frente a dos cosas. Una frente al mundo y el otro frente a sí mismo. Y podríamos decir, ¿cómo yo me relaciono con el mundo exterior? ¿Cómo yo me relaciono con lo que es diferente a mí, con lo otro? ¿Cómo me relaciono con los demás? Pero a la vez también podría preguntarme cómo yo me relaciono conmigo misma. Si me pasa una dificultad, ¿yo culpabilizo a los demás? ¿Si soy simplemente una víctima o puedo realmente asumir que yo soy el protagonista de mi propia biografía, de mi propia historia y no las circunstancias del mundo exterior? Esa sería una psique sana. Y aquí encontraríamos un sistema inmune reactivo, un sistema inmune que, digamos, conforma un terreno saludable en todos los sentidos, a nivel orgánico y a nivel psíquico. Pero si este diálogo, si esta incapacidad de relacionarnos con lo que es diferente a mí, con los demás seres humanos, con otra cultura, con otro país, con tantas diferencias que nos encontramos o conmigo mismo se instala, hay dos caminos que lo hemos mencionado ahora, pero lo nombro de otra forma. Uno, rechazo al mundo y entonces me aíslo, me meto dentro de una concha, la cierro y me aíslo totalmente. Lo encontramos dentro del perfil psíquico también del cáncer. Y la otra, simplemente me someto. ¿Eso qué quiere decir? Me configuro a partir de lo que los otros y los demás esperan de mí, por los flujos exteriores, todo buscando afecto. Entonces, en ese momento yo me convierto en un yo sumiso. No mm, soy un yo evolutivo. Y todas estas dos psiques que estoy hablando aquí, en diferentes fases, conforman lo que es una psique precancerosa.
Entonces, fíjense que no es solamente mi actitud frente a la crisis, sino cómo yo me relaciono con el mundo y conmigo misma, las dos cosas. Por eso la pregunta iba, ¿cómo yo me relaciono con la vida y con mis dificultades? ¿Mm? Ahí está esa pregunta. Dime, Pilar. ¿Me podrías poner el PowerPoint que pusiste hace poquito? Em, ¿Y pues, cuál de las imágenes quieres, Pilar? uno que era del pasado, presente, futuro, y cómo en el pasado la importancia del perdón, de la gratitud, ¿no? Esas son las fortalezas yoicas. Eso es otro tema. Porque claro, Pilar, tú dices, ¿y cómo yo enfrento esas crisis? Y Ujú. aquí están, surgen los valores humanos que son como grandes faros en la noche oscura del océano. Y para cada, digamos, para cada corriente del tiempo hay faros que se abren, que son fuerzas que creamos, por ejemplo, frente al pasado. La importancia de la gratitud, que no es solamente algo que se dice, sino agradecer todo, incluso todo lo difícil que yo he vivido en mi infancia y mi juventud, y perdonar, porque la gratitud no es posible sin el perdón. Y en ese momento de confrontación, de crisis entre esas dos corrientes, en ese presente, allí mantener esa presencia de ánimo constante. Porque claro, si el yo no está ahí colocado en el centro dirigiendo, por decir así, el mundo se nos cuela y decide por nosotros. Hemos de mantener esa presencia de ánimo, esa capacidad de transformar, esa movilidad anímica, esa flexibilidad para no aferrarnos al pasado, enquistarnos en el pasado, sino acoger lo nuevo que va entrando en la biografía y que se va haciendo visible en la adversidad. Esa empatía, que es esa posibilidad de encontrarnos con los otros seres humanos, con calor, con fraternidad, y la capacidad de decidir y actuar. Y frente al futuro, frente a algo que entre comillas no estás viendo, solamente lo presientes allí en esa dificultad que se te presenta, la confianza plena que todo tiene un sentido, la capacidad de realizar lo que yo pienso. Si he decidido una cosa y pienso una cosa, la realizo. Y aquí Steiner señala y lo dice claramente que uno de los grandes traumas del siglo XX es disociar el pensar de la acción. Pensamos una cosa y hacemos otra. Y la pregunta sería, ¿por qué sabiendo lo que yo quiero, realizo otra cosa? ¿Qué pasa? Y entonces ese estar completamente distanciado entre lo que pensamos y hacemos va generando una insatisfacción, un vacío interior, que va creciendo y creciendo y con el tiempo va generando ese terreno de angustia, de tristeza en el alma y un terreno propicio para una depresión. Claro, entonces la capacidad de realizar lo que pensamos es muy importante. Y también el mantenerme creativo, esa libertad interior que es la base de la creatividad. Esas es como las fortalezas yoicas que ves esbozadas. ¿Qué querías nombrar tú al respecto, Pilar? No, me pareció un cuadro muy importante para que lo detallaras más, ¿no? Se había puesto hace un ratito, pero podría comentar, lo que tú dices, ¿no? La importancia de la gratitud y del perdón en el pasado, no, uno sin el otro no va, ¿no? Otro personaje muy importante que se puede mencionar acá, además de Nelson Mandela, sería Viktor Frankl, ¿no? Que también él era un Frank, Viktor ujú, Frankl, Frank, ¿sí? Sí, sí, adelante. sí, yo pensé que era Frankl con una L al final, pero No, pero sigue, adelante. sí, pero bueno, él, era un psicólogo y lo mandan a un campo de concentración, matan a toda su familia, a sus hijos, y él logra darse cuenta que si él hubiese sido criado como sus verdugos, con los mismos padres, los mismos maestros, él hubiera sido igual o peor. Y cuando él se da cuenta de esto, y también se da cuenta de que todo esto había sido generado por el odio, y decide conscientemente amar a sus verdugos,
¿no? Esto le da un sentido a su vida, ¿no? Aparentemente uno en un campo de concentración dice, bueno, acá mi vida no va a tener ningún sentido, pero él logra transformar las circunstancias y efectivamente es uno de los pocos sobrevivientes. Y él lo dice que fue debido a eso, sí. Un personaje, un ejemplo para el mundo. Sí, sí. Fíjate la importancia de tener un sentido en la vida, ¿no? Como lo que nombran y mucha gente lo conoce, quizás, pero es bueno que os empiece a sonar a todos los que estáis oyendo, lo nombran como Ikigai, ¿no? Que es esa fuerza interior que te hace levantarte cada mañana y empezar el día con ánimo, ¿no? Ese ikigai es ese sentido de vida, ese propósito de vida. Y al respecto, Víctor Frank también tiene una frase muy bella que la comenté con Pilar porque realmente es rotunda. Es esta que dice que la ausencia de sentido y el vacío existencial crean el terreno propicio para que aparezcan las tres grandes ep- epidemias de nuestra época o neurosis de nuestra época, que son la depresión, la adicción y la violencia. Y yo podría decir ya con lo que conocemos ahora, y en lo orgánico, la precancerosis. O sea, el tener un sentido de vida, un propósito de vida, es muy importante, tal y como estos faros que son las fortalezas yoicas que aparecen en este cuadro, y es importante y es vital tener un sentido de vida, un proyecto de vida. No es un montón de expectativas, no es crear una ilusión frente al futuro, sino tener un sentido de vida que te haga sentir pleno en ti mismo. Ujú. Wilmer, ¿puedes poner otra vez la misma, ¿cómo se llama? Del PowerPoint, la anterior, porque me gustaría comentar lo que dijiste, Silvia, sobre este conflicto que existe hoy en día entre el pensar y el hacer, ¿no? Y lo podemos ver específicamente y fácilmente en los políticos, que dicen una cosa y al día siguiente hacen, o más tarde hacen otra, ¿no? Y ¿a qué debes tú esta fractura, esta separación entre estas dos facultades anímicas? Fíjate, ya viene casi que sembrada desde el dualismo en el que se sembró todo el saber de la psique, ¿no? Por aquí va la psique y por aquí va el cuerpo. En base a todo eso, por ejemplo, en los hospitales convencionales, por aquí van los psicólogos y por aquí van los médicos. ¿Sabes cómo? Es totalmente dividido y fracturado el ser humano. Y esto ha hecho y ha tenido una implicación también en nuestra forma de vida. Una de las cosas que también impactó con fuerza fue la revolución industrial. Y esto es importante, porque a partir de ahí cambió nuestra forma de vida. El ser humano se vio excluido totalmente en la historia, en la cultura, a unas velocidades indeterminadas. Entonces, claro, esa disociación y esa fractura entre el pensar y la acción está sembrada también porque, principalmente, ¿qué es lo que los une? La vida anímica está tejiendo todo el tiempo y uniendo el pensar, esa conciencia de sí misma, la capacidad de colocar un sentido en la vida, en nuestros propósitos y a la vez la vida de la acción, aquello que actuamos en el mundo. Entonces la vida anímica va tejiendo esos dos mundos, entretejiendo entre los dos y ritmizándolos. ¿Qué pasa en nuestra cultura? Negamos el sentir. La vida anímica prácticamente no existe, es explicada como un fenómeno bioquímico de la neurotransmisión, por un lado, o como una emocionalidad totalmente visceral. Pero como tal, ¿dónde está? ¿Y qué hago yo con mis sentimientos? Lo cual es muy importante expresarlo con respecto al cáncer. ¿Los expreso? ¿Los transformo? ¿Actúa en coherencia con lo que yo estoy sintiendo y pensando? ¿O simplemente lo niego, los evito, los reprimo? Como pasa en la psique precanceroso, los reprimo y los entierro en la corporalidad. Es una vida anímica
paralizada, sumergida en lo corporal. Esto es una de las principales cosas, la exclusión del sentir. Hoy en día hablamos también de la exclusión de la individualidad, pero fue primero la negación del yo, de la individualidad, y después la exclusión del sentir, de la vida anímica. Sí, es muy cierto. Cuando estamos con otra persona, le preguntamos: "¿Qué piensas?", pero no le decimos: "¿Qué sientes?". Ra ¿No? Rara vez. Pero en realidad, yo ahora con mis hijas adolescentes estoy tratando de preguntarles: ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo siente? Escucha tu corazón, ¿no? Que es una forma muy diferente de cómo crié a los mayores, a los hijos mayores, ¿no? Y ya poco a poco uno va aprendiendo, ¿no? Y también quería comentar sobre ese punto, que es la confianza, ¿no? Y cuando yo a veces escucho las noticias y ves todas estas noticias horribles de guerras, refugiados, inmigración, familias que se están deshaciendo, rompiendo, y la familia como célula de la sociedad, ¿no? Tú ves todo esto y dices: "Dios mío", ¿no? ¿Quiénes están atrás de todo esto y por qué? Pero entonces yo me pongo a pensar en esa fuerza divina o en esa energía creadora, como uno lo quiera llamar, ¿no? Que es la que creó las galaxias y los planetas y los océanos. Y entonces es ese confiar en la divina providencia, ¿no? En algo que está en una sabiduría grande que trasciende todo lo que nosotros humanos podamos crear o sí, plasmar en la realidad. Y el otro comentario que te quería hacer era lo que tú pones de la creatividad también en el futuro, ¿no? La imaginación de hoy es la realidad de mañana, ¿no es cierto? Y la creatividad no es nada más que imaginación aplicada. Entonces, yo en ese sentido me he dado cuenta que la educación de un colegio Waldorf, sobre todo en la etapa de la primaria, con todos las historias y los cuentos que exactamente le dan al niño lo que está necesitando en esa etapa de desarrollo, en esa edad, llena al niño de imágenes que son buenas, bellas, verdaderas, y ya solamente eso le puede dar tanta fuerza a ese niño cuando crezca y tenga que enfrentar todas las crisis que la vida nos va a poner, ¿no? Así es. La imaginación es una gran herramienta y realmente la utilizamos para imaginarnos cosas negativas. Mm, Siempre estamos colocando allí nuestro miedo por delante, pero no utilizamos la imaginación para imaginarnos escenarios nuevos en los que podemos vivir y trabajar y actuar y construir nuestra biografía. Esto es muy importante. Yo sí. utilizo mucho con los pacientes la imagen del águila, ¿m? La imagen de águila que toma altura y desde lo alto ve el paisaje. Fíjate, hoy vivimos en un mundo en que es totalmente la teoría de sistemas, un mundo completamente interconectado y realmente necesitamos adquirir una profundidad en la mirada, también la mirada de nuestra relación con el mundo y con los otros, con nosotros mismos también, y una profundidad en la mirada de lo que es la vida del ser humano, su sentido, su dificultad, su dolor. Esto es muy importante. Y otra cosa que es importante aquí es el tema de la resiliencia, que muchos de vosotros conocéis y lo habéis oído mencionar. Quizás el término es nuevo para unos, para otros no, pero es aquella capacidad humana de fortalecerse en la dificultad y además transformarse con ella. Esto es muy importante. Fíjate, aquí están mostrando las imágenes, por ejemplo, una imagen en donde expresa distintas fases por las que solemos pasar cuando hay una crisis, cuando hay una enfermedad como el cáncer. La primera, el rechazo, la furia, la negación, y existen como tal la depresión, realmente todo queda en oscuro hasta llegar al miedo y a la parálisis anímica. Y está en esa base de la U, está esa aceptación. Para, para aceptar he de haber acogido eso que viene como nuevo en mi vida
y transformarlo. Aquí es muy importante, por ejemplo, en el caso del enfermo con cáncer, resignificar la enfermedad. No por qué a mí me ha dado esto, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para qué tengo yo esta enfermedad del cáncer? ¿Qué puedo aprender de la enfermedad? ¿Cómo debo reconducir mi hilo de la vida? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi vida? Porque normalmente cuando salen del hospital les dicen, vuelva usted a su casa, es decir, y siga su vida normal. Es decir, vuelva al lugar donde ha enfermado y siguiendo la misma forma de vida que ha sido la causante de la enfermedad. Entonces es muy importante resignificar qué puedo aprender de la enfermedad, de esa situación de crisis, de dolor, que me está trayendo toda una oportunidad de transformación para mi vida, donde están haciendo algo nuevo. Podéis imaginaros la crisálida cómo está allí envuelta, ¿no? Que no se ve absolutamente nada y qué crisis y qué caos tiene que vivirse por dentro para que de allí surja algo nuevo como una mariposa o ese vórtice, esa crisis. El vórtice es como un remolino que se forma en la semilla, donde todo entra en movimiento. Eso pasa en el momento presente y cuando hay una crisis todo se mueve. Todo lo que creíamos seguro y estable cambia. Hoy tengo una cosa, mañana no la tengo. ¿Qué he de hacer? En un principio paso por todas estas fases, pero cuando yo puedo resignificar la enfermedad, entonces puedo llegar a transformar. Y aquí también la vida del sentir es muy importante, expresar los sentimientos, pero transformarlos. Porque la vida anímica es una fuerza muy grande y cuando yo transformo mis sentimientos, actúo. Quizás frente al mundo yo podría preguntarme cómo el mundo está organizado y cada uno en el país donde se encuentra encontrará distintas realidades, todas ellas en general muy adversas, muy difíciles, que no facilitan para nada el llevar a cabo mi sentido de vida o mis metas biográficas. Cómo el mundo está organizado, pero luego yo puedo preguntarme a mí mismo, ¿y yo cómo me organizo en ese mundo? Para eso necesito organizar las experiencias y luego hacer un segundo paso muy importante, comprenderlas. Este trabajo es muy importante, comprender todas esas experiencias, porque en el momento en que yo las comprendo, puedo pasar a esa otra fase de la U que veis allí, a transformar y a nacer, digamos, a dar la oportunidad de un nuevo nacimiento en mi interior. Vilmer. Silvia, es impresionante porque es esto que lo explicas en este cuadro tan hermoso, en realidad también podemos aplicarlo a cualquier otra circunstancia de la vida, no solo ante una enfermedad como el cáncer, sino me pongo en el tema político solamente para poner en contexto a los hermanos peruanos que han recibido un remesón muy fuerte desde hace 6 meses. En diciembre al presidente legítimo del Perú lo encarcelaron y está en la prisión y la corrupción campa a sus anchas. Entonces, también ante una circunstancia como esta, de que alguien que se sabe inocente, que seguramente lo es, que vaya a prisión, como le pasó a Nelson Mandela durante más de 20 años, tratar de aprender de esas circunstancias, lo cual no significa no dejar de luchar por la democracia, sino transformar todo aquello que viene de afuera, que pues te ha caído como un hecho del destino y cómo actuar. Ahora mismo en el Perú hay más de 70 muertos fruto de un golpe militar, de masacres contra la población y el pueblo. ¿Cómo puede transformar esto? Aplicando esto, aunque no tenga que ver con la enfermedad del cáncer, pero a nivel social podemos decir que el pueblo también tiene una enfermedad, que también tiene la oportunidad de transformarse como sociedad. ¿Verdad, Silvia? Correcto. Frente a toda dificultad, frente a toda crisis, sea personal, individual o también en lo social, en lo cultural, siempre hay la posibilidad de transformar. Pero la pregunta es, y quizás la frase que tanto colocabas de Steiner, ¿cómo yo me posiciono frente a esa dificultad? La primera cosa que me doy cuenta es que quizás
Hay muchas cosas que yo directamente no puedo cambiar en el tema político, por ejemplo, en el tema financiero, pero yo sí puedo cambiar mi actitud frente a a esas realidades. Mm. Esa es la libertad interior de la que hablaba Nelson Mandela. Esta frase es una frase de Rudolf Steiner. A la derecha veis el Quijote, un soñador de grandes ideales, y a Sancho Panza, que está en el caballito de abajo, el más pequeño, y luego veis una escultura que simboliza toda la imagen del hombre moderno, especialmente en la precancerosis, en la fase del cáncer. Y frente a ello, aquí está la frase de Rudolf Steiner que dice: no puedo esperar que cambie mi vida, mis dificultades, mi enfermedad, ni la sociedad en que vivimos, si yo mismo no decido ponerme en movimiento, actuar, solucionar. Y por último, donde hay voluntad, hay un camino. Y todos podemos tener esa voluntad, como dices tú, Vilmer, de tener una actitud transformadora, activa, flexible. Y como dices tú, Pilar, con esa confianza en que a pesar de que estamos atravesando esa dificultad, realmente de allí surgirá algo nuevo, que en el fondo traerá una nueva forma social, quizás, porque tenemos que tomar conciencia de muchas cosas, como en la enfermedad también el paciente se da cuenta de qué ha vivido, cómo vivía hasta ahora. Toma conciencia de su vida, de su pasado, atravesando un umbral tan difícil como es el umbral de la enfermedad, donde hay un antes y un después. Sí, yo quisiera comentar que lo que dices, Wilmer, es un remesón, ¿no? En este caso político. Y como tú dices, Silvia, hay muchos remesones, ¿no? Uno puede ser el cáncer, un accidente, un divorcio, tantas cosas, ¿no? Un familiar que se suicida, tantos remesones que la vida nos trae, ¿no? La adicción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una cosa que yo últimamente estoy haciendo, cuando me ocurre algo difícil con alguien, con algo, o cuando escucho algo en el mundo que hace que mi corazón se estruje, ¿no? Lo que yo digo es, okey, todo esto ha sido hecho para que yo aprenda algo. Es lo que decía Silvia, es no por qué me vino el cáncer a mí, sino para qué. Entonces, no es la pregunta es ¿para qué? Quizás es para que despierte, porque estaba dormido en mis laureles, o de repente es para que aprenda a perdonar y a ser agradecido. No, cada persona tiene que hacerse la pregunta, ¿para qué exactamente? ¿No? Estos eventos que se están presentando en mi realidad, en mi vida, y que me están afectando, ¿para qué? ¿Para qué se están presentando? ¿No? Y lo que yo recomiendo es que lo enfrenten, ¿no? Que no lo pongan como debajo de la alfombra o tomar pastillas antidepresivas o tratar de enchufarse en la televisión y ya me desconecto, sino hay que enfrentarlo, ¿no? Y si hay que llorar y, ¿no? Y lo que sea, pero En este trabajo de autoconocimiento, que en el fondo es esto, Silvia, para los amigos que nos están siguiendo y que van a ver este vídeo, ¿hay algunos autores, alguna bibliografía, algo que les pueda a ellos de manera autónoma empezar a encontrar algunos tips, algunos puntos, algunas orientaciones para su propia vida? No estaría mal leer a Víctor Frank, en primer lugar. ¿eh? Y bien, también tenemos aquí en nuestra cultura latinoamericana a Antonio Machado. Es muy especial Antonio Machado. A él le preguntaban, le decían, maestro, ¿por qué tiene tantas arrugas en la frente? Y él tenía muy mal genio y decía, ¿cómo que por qué tengo arrugas en la frente? Por mi guerra, pues por estar en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Allí tenemos que mirar toda esa historia de él y cómo él logró esa paz con los hombres, cómo logró relacionarse con el mundo. Es decir, si yo me pregunto cómo interactúa este individuo con el mundo, este ser humano, cómo interactúa con el mundo y dónde está este equilibrio entre el yo y el mundo, me daré cuenta que ese equilibrio siempre es inestable. Puedo estar pasando de un lado a otro y que
Conquistar ese equilibrio es fruto de un trabajo de autoconocimiento, de autogestión y de creatividad también. Esto es muy importante. Ahora, no quisiera pasar, porque ya casi veo que se va a terminar el tiempo, sin nombrar un poco la fase de la vida en la que se forma este terreno precanceroso, que es entre los 21 y los 42 años, más o menos se forma el terreno. En la biografía tenemos tres fases, por decir así. Una fase de entrada, que es el desarrollo físico, una, exactamente como lo está mostrando aquí Wilmer, una fase hasta los 0,21 del desarrollo físico de nuestro cuerpo. La segunda fase, la del 21 a 42, es la fase del desarrollo psíquico, en donde nos corresponde transformar todas esas dificultades que hemos vivido en el pasado. De alguna manera es como si a un escultor le dijeras, he aquí la piedra que tienes para esculpir. ¿Cuál es la posición que hay que tomar aquí? Una actitud activa, transformar todo aquello que nos duele. Y transformando lo que era el secreto de la alquimia realmente, encontraremos el oro en nuestro propio interior. Porque la piedra no se transformó en oro, pero lo que sí, mientras yo doy aquella piedra y voy esculpiendo como esa forma del alma, yo me voy transformando en mi interior. Yo voy esculpiendo y dando, digamos, ¿y quién es el que esculpe? Es el yo, esa propia identidad, como en lo pasa con la inmunidad. Recordemos que la inmunidad siempre se fortalece en la confrontación, en la adversidad. El sistema inmune se fortalece y gana un nivel de salud cuando enfrenta la adversidad. De allí viene la fiebre. Y podríamos decir, en esa misma fase, la primera, prevalece la fiebre. Es decir, el calor corporal es, digamos, lo que predomina en esta fase. Y la fiebre es, digamos, aquella reafirmación del yo en lo orgánico, aquella reactivación del sistema inmune. Pero en el medio, el calor solo se puede trabajar conscientemente. El calor existe mientras yo lo cultive conscientemente. ¿Cómo? Cultivando la confianza, lo que hemos hablado ahora, Pilar, el optimismo, el encuentro verdadero con los otros seres humanos, mi capacidad de amar, mi capacidad de entusiasmarme e interesarme por el mundo, de entusiasmarme y arder por el fuego de un ideal. Ese es el calor anímico que para efectos del sistema inmune tiene el mismo efecto que el aumento de la temperatura con la fiebre. ¿Eh? Ese aumento de la temperatura, y sabemos que hay una relación entre inmunidad y calor, el aumento de la temperatura mejora todos los síntomas de la precancerosis, tanto a nivel físico como psíquico. Y ese aumento de la temperatura en lo anímico es esa capacidad de vivir, ese entusiasmo y esa capacidad de atravesar las crisis y transformarlas. Y en esa tercera fase de la vida, esa conciencia de ti mismo, como lo decías tú, Wilber, ¿no? Esa conciencia de ti mismo, yo lidero mi biografía y me posiciono y dirijo mi propia historia, mi propia vida. No que las circunstancias de afuera me dirijan a mí, me pueden influenciar, pero no dirigir, sino yo dirijo mis circunstancias, que es una posición completamente diferente. Esto fortalece el sistema inmune y en los pacientes con cáncer favorece una recuperación, favorece, digamos, por decir así, una evolución al tratamiento de su enfermedad de una manera considerable. O sea, mi actitud psíquica, el cómo yo vivo todo esto, tiene que ver con la recuperación en el cáncer, como lo contrario. Una actitud pasiva, hundida en el pasado, dirigido por las circunstancias, apática, también tiene que ver con ese terreno precanceroso que era esa base del iceberg que veíamos allí en aquella imagen. Esto me gustaría que quedara muy claro y dentro de los síntomas psíquicos de la precancerosis, quizás, además de los que ha mencionado el doctor Botero, que él mencionó varios a nivel orgánico, simplemente los recuerdo, la baja reactividad del sistema inmune, la baja temperatura corporal, recuerden ustedes que mostraban las curvas de temperatura,
por debajo, esa incapacidad de hacer fiebre en fase aguda, esa anemia, por ejemplo, la pérdida de hierro y otros marcadores a nivel de sangre. A nivel anímico, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que quiero yo señalar aquí? Esa pérdida de entusiasmo por nuevos proyectos biográficos, la incapacidad de realizar nuestros ideales. Pienso una cosa, tengo grandes ideales, pero no los realizo. Y el aislamiento, la pérdida del vínculo con el otro y con el mundo. Eso va creciendo poco a poco, hasta formar aquel paisaje gris, aquel tono depresivo que va acompañado de fatiga, de apatía y de insomnio. Estos son los síntomas de la precancerosis y yo estaría muy contenta si después de terminar esto ustedes pudieran preguntarse acerca de ello y reactivar el calor en todas las esferas de la vida, especialmente en la anímica. Eso está en nuestras manos. Por otra parte, como decía Pilar, la reactivación del calor, por ejemplo, a través de medidas externas como la aplicación de compresas, los baños calientes. Hay muchas formas de trabajar el calor físico, pero el calor anímico es una realidad y es algo que una máquina nunca podrá hacer. Nunca podrá hacer lo que un ser humano es capaz de colocar de calor en el encuentro con otro ser humano. Y el Hermosas cáncer, palabras. sí, Perdona, Pili, no, sigue. no sé, que en esta que estábamos conversando antes, de uno de los tratamientos era hacer compresas o baños de pies, y comentábamos cómo cuando los familiares apoyan o ayudan al enfermo de cáncer a hacer este tipo de terapias, se da ese calor en las relaciones entre estas personas. De repente eso no existía antes y esto ayuda a que surja o de repente a que se consolide o aumente, ¿no? Eso es así, la familia y los amigos y los que están alrededor del paciente con cáncer pueden ser copartícipes, volverse activos en el cuidado. Pero Mm, hay algo muy importante. Fíjense en ustedes, cuando se habla de cáncer, ¿qué palabra utilizamos? Cáncer maligno sí. y benigno. ¿Cómo benigno y maligno? ¿Cómo estamos colocando allí una connotación moral, ética, para algo que es de índole médica? Hay aquí una connotación que implica digamos, una concepción del cáncer que viene desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y que es la pregunta que hemos tenido todos por delante. Entonces, piensen ustedes en la base, ese iceberg tan grande que hay allí abajo, siempre sumergido, siempre invisible. ¿Cómo es la característica de aquello que entre comillas, es malo, que es invisible? Justamente hacer evidente aquello que es invisible, entonces en el momento en que lo haces evidente ya no tiene esa connotación de lo maligno, ¿no? La verdad asoma por delante. Entonces es muy importante que en parte lo que tiene que ver con el calor es actuar con el paciente de una manera totalmente clara y verdadera. He de ser verdadero en mi interés por ese ser humano, en mi relación con ese ser humano. Esto es muy importante. Muchas veces se oculta el diagnóstico con cáncer, no por el mismo paciente. Dicen que por miedo a que el paciente sufra, pero en realidad es mi miedo a hacer un vínculo verdadero y auténtico con el otro ser humano. Un factor, y también el miedo a la muerte, porque cuando el paciente se le diagnostica de cáncer, de alguna manera es como tocar un límite del que no queremos saber. Sí, yo Muchas. brevemente, bueno, discúlpame, una acotación más, pero acá se habla mucho en Estados Unidos, donde yo vivo ahora, de la guerra contra el cáncer. Otra vez, esa connotación negativa, guerra Así contra es. el cáncer, en lugar de caramba, qué oportunidad, qué momento de especial que se me brinda para poder crecer y transformar ciertas cosas que necesitaban ser transformadas, ¿no? Permíteme, por favor, Pili, Silvia, leer algunos comentarios de nuestros amigos, amigas que están aquí. Reimi Ruiz nos dice que ella sufre de fibromialgia
Y deja un comentario aquí, nos dice, tiene mucha razón, antes no tenía tiempo de salir a caminar, de conectarme con la naturaleza, solo vivía tiempo para trabajar, ahora me doy mi tiempo para caminar, para meditar, trato de disfrutar de mis días libres. ¿Qué le dirías a Raimi, Silvia? Le diría, muy bien, has dado el paso correcto, fíjate. Eh, Muchas de las mujeres decían, nunca tuve tiempo para mí misma, ni pensé en mí misma. Tuve que enfermarme para empezar a pensar en mí misma y ocuparme de mí. Muy importante lo que haces, conectarte con la naturaleza, dejar de simplemente estar dirigida por ese flujo, por esas circunstancias que implican el trabajo, las rutinas fijas que nos marca, digamos, lo social o las obligaciones, sino también generar tu propia dirección en la vida. Muy bien. Reimi, sí, Reimi. Gracias. Y aquí también hay otro comentario, Mari Paucar Caja. Gracias, Mari, por conectarte, dejar tu comentario. Dice, gracias por esas enseñanzas. Yo aún vivía de Pasado. mi pasado. Mi niñez no fue tan fácil, pero tengo que aceptar y transformar y renacer. ¿Qué le dirías, Pili, a Mari? Sí, que lindo como está pensando. Cuando uno ya empieza a pensar de esa forma, ya ha dado el paso más importante. Y es sumamente importante darse cuenta que nacemos en una familia no por casualidad, ¿no? Todo tiene hay una perfección divina detrás de todo lo que nos ocurre. Incluso el padre, la madre, los abuelos, etcétera, en la familia en la que vamos a nacer y que sí, hay que ser agradecido por todo, porque esas circunstancias difíciles son en realidad oportunidades para poder transformar y crecer, ¿no? Así es, Eli Roa nos dice aquí, en esta conferencia, en este conversatorio, dice, nos indican cómo tomamos la vida, basta de quejarnos de los otros y a tomar acciones nosotros mediante nuestras actitudes ante nuestra propia vida. Pues sí, ha captado exactamente el mensaje. Y bueno, se nos ha ido el tiempo volando, queridas amigas, 1 hora ha pasado, pero en un plis plas, así es cuando uno disfruta. Y yo quiero dejarles una última participación a cada uno de ustedes al mensaje que quieran dar, invitarlos quizás a otro programa y por supuesto invitarlos a ese congreso que se va a desarrollar en Quito el día 21, 22 y 23 de julio de Oncología Integrativa. Adelante, por favor, Silvia. Sí, en este congreso vamos a trabajar también una visión integrativa del cáncer, lo cual es muy importante, no como algo que solamente se trata a nivel de lo orgánico, sino también la implicación psíquica. Se van a trabajar los últimos tratamientos en el cáncer, van a venir profesionales de todo el mundo, también de Estados Unidos, Canadá, contando sus experiencias en esa visión que ellos han encontrado. Nosotros aportaremos desde la visión antroposófica que ha sido realmente nuestro camino. Muchas gracias, Silvia. Adelante, Pilar, si deseas dar un último mensaje. Sí, bueno, me encantaría que si hay algún oncólogo o doctores que empiecen a darse cuenta que tienen que empezar a mirar ese lado del ser humano para poder verlo de forma integral, porque si no, como dirían acá en Estados Unidos, uno ve el árbol, pero no ve el bosque. Y yo creo que ahorita los médicos se están especializando tanto, tanto, que ya ni siquiera ven el árbol. Yo creo que ahorita ya ven la corteza. ¿No? Ese es uno. Y la otra cosa que quisiera comentar es que hay muchos exámenes para detectar el cáncer, ¿no? Como la colonoscopía y etcétera. Y lo que yo he sacado de lo que he escuchado del doctor Camilo y de Silvia es que hay muchas otras formas que podemos, que no son invasivas y que no tienen necesariamente consecuencias no paralelas, porque toda intervención médica o todo fármaco siempre puede ayudar en alguna parte, pero tiene también consecuencias, puede tener consecuencias negativas, que hay formas muy fáciles para darse cuenta si uno puede estar entrando en un proceso precanceroso a través de tomarse la temperatura diariamente o como decía Silvia, ¿no? Cuando uno no tiene entusiasmo por la vida, cuando uno se levanta y dice, ay, otro día más, no es cierto, ¿no? Entonces, sí,
Eso sería mi comentario. Muchas gracias, Pili. Amigos, estoy poniendo ahí el enlace a la clínica del Dr. Waters por si alguien quiere consultar algo o incluso recibir alguna atención médica. Sé que lo hacen a distancia, así que ahí tienen esta página. Visítenla, por favor. Pueden aprender. Hay mucha información valiosísima. Y pues nada, muchas gracias, Silvia. A ver si seguimos colaborando más adelante. La verdad que es sumamente importante tu participación, y también, Pili, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con tus preguntas tan acertadas que ha contribuido a dinamizar y hacer mucho más dinámico este programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Una de cada